Dios les bendiga, mis amigos y mis amados hermanos en el Señor. Les saluda en el amor de Cristo. Este es su hermano Eli Nieves de la Iglesia de Dios Central en San Antonio, que pastorea el reverendo doctor José Daniel Montañez, a quien damos nuestras más expresivas gracias por la oportunidad que nos concede de llegar hasta sus hogares en el estudio bíblico de esta semana. Continuamos con el estudio bíblico sobre el libro Una vida más que maravillosa. 9 decisiones que cambiarán tu vida hoy, del doctor David Jeremiah. Pero antes de comenzar, vamos a poner nuestras mentes en conjunto, vamos a recoger nuestro pensamiento y vamos a orar al Señor para que nos dirija en esta asignación de hoy y podamos traer su palabra con convicción y con fluidez espiritual, para que el Señor nos dé esa fluidez de palabra, la fluidez de mente que necesitamos para poder entender y captar cuál es la enseñanza que el Señor tiene para nosotros en este día. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria, te damos la honra y toda la alabanza, porque solo tú la mereces en esta hora. Venimos delante de tu presencia, dándote las gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes de fluir hasta a través de estas ondas de redes sociales, Padre Santo, trayendo tu palabra, trayendo, mi Dios amado, la instrucción necesaria para nuestras vidas, y que podamos ser, Señor amado, vasos, Señor amado, boca arriba, que podamos recibir tu palabra hasta que sobreabunde en nosotros, y que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra. En esta hora te ruego por la vida, por la mente y el corazón y el alma de cada uno de mis hermanos que me escuchan y los que me van a escuchar más adelante, Señor amado, y te ruego que esta palabra sea de impacto, Padre Santo, y de fortalecimiento, Padre, y de construcción para la vida de cada uno de ellos, Señor, que puedan, Padre Santo, recibirla, obedecerla y vivirla conforme a lo que ya tú has escrito y has ordenado para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra por siempre. Amén, Señor. Amén. En esta semana vamos a estar tocando el tema Una vida de compasión. Y ya esta es 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la sexta lección sobre este libro. Y en esta ocasión vamos a estar tocando el tema Una vida de compasión. El texto bíblico a considerar es Gálatas capítulo 5, verso 22, donde dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. En esta hora vamos a estar considerando la palabra benignidad. Y cuando estuve buscando la palabra benignidad, porque el libro, como lo vemos aquí, aparece en inglés, aparece la palabra compasión. Y ciertamente parte de la benignidad, de ser bueno, aparece como tener compasión. Y en esta hora vamos a hablar sobre lo que es una vida cristiana vivida en compasión. La verdad central de esta lección nos dice: solo habremos cumplido con el mandato de amar a Dios y a nuestro prójimo cuando veamos la necesidad y la suplamos a nuestro mayor alcance. El propósito para esta lección hoy es solamente uno, y es reconocer lo que es verdaderamente tener compasión. La compasión puede manifestarse de diferentes maneras y por diferentes razones, pero la mayor revelación de quiénes somos como persona usualmente ocurre en el momento. Es algo espontáneo, no planeado. Hoy nosotros somos las manos y el corazón de Jesús sobre la tierra, y se nos ha dado el Espíritu Santo para que respondamos así como Él lo hizo. Podemos encontrar la historia de compasión más grande en la Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versos 25 al 39, que es la parábola del buen samaritano. Búscalo y vamos a estarlo mirando los versos en parte a medida que vamos discutiendo lo que es la verdadera compasión. Esta historia nos enseñará las dos caras de la moneda de la compasión: a cómo se responde sin compasión y a cómo se responde con compasión.
Escoger la alternativa correcta es nuestra decisión. Comenzaremos esta lección definiendo lo que no es compasión a medida que vamos viendo la parábola del buen samaritano. La compasión no es académica. Ese es el primer punto. La compasión del creyente no es académica. Aunque la compasión no es académica, Jesús usó esta parábola para contestar una pregunta académica que le hizo un abogado. Le preguntó: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y eso está en el verso 25 del capítulo 10 del Evangelio según San Lucas. Este abogado era un experto en la ley de Moisés, un estudiante profesional del Antiguo Testamento. Y Jesús le contestó su pregunta con otra pregunta: ¿qué dice la ley? Pero el abogado el abogado le contesta correctamente. La ley dice: ama al Señor y a tu prójimo. Y el abogado, contestándole correctamente, le pregunta: pero ¿y quién es mi prójimo? En el verso 29, porque el propósito del abogado era atrapar a Jesús entre la teología y la sociología. Esta contestación descubrió el corazón del abogado, porque Jesús sabía que la ley era bien específica en este asunto, pero el abogado, aunque conocía la ley, no la practicaba en su corazón. Jesús no permitió que el abogado convirtiera la palabra prójimo en una definición académica entre judíos y gentiles para causar una discusión, porque la palabra de Dios no es para discutir. La palabra de Dios fue ya establecida como la verdad. Por consiguiente, no hay ningún tipo de discusión. Hay enseñanza. En ningún lugar dice la palabra que la palabra de Dios es buena para discutir. No, se acepta y uno se somete a la palabra de Dios. Y esto fue así, hermano, porque la compasión no es una discusión académica, sino es un acto del corazón. Haddon Robinson, un maestro del seminario, dijo: mi prójimo es aquel con una necesidad que yo puedo cubrir. Por supuesto, Jesús no les dijo estas palabras, sino que permitió que ellos, todos los que estaban allí escuchándolo, llegaran a la definición de compasión por ellos mismos. Nosotros tenemos un poco de abogado académico en nosotros cuando tratamos la palabra de Dios a la distancia y no como convicción del corazón. Jesús quiere que seamos nosotros los que demostremos compasión en su nombre. Punto número 2 es: la compasión no es abstracta. Jesús comienza la historia con alguien bien fácil de identificar en ellos y en nosotros mismos. El verso 30 habla de un hombre que iba bajando de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones que le robaron, lo hirieron y lo dejaron por muerto. En algún momento de nuestras vidas, nosotros nos hemos encontrado de esa misma manera. Para ser más claros, muchos se encuentran hoy en ese mismo estado. Iban caminando por la vida cuando la pandemia vino y los atacó y les robó todo lo que tenían. Y aún muchos continúan en el camino tirados como medio muertos. Al igual que el camino de Jerusalén a Jericó, la vida es un plano lleno de situaciones que nos dejarán en posiciones de grande necesidad. Cuando el abogado preguntó: ¿quién es mi prójimo?, Jesús le pintó una foto de un inocente viajero que fue golpeado, lastimado, herido, robado y abandonado por muerto. La pregunta se convirtió en: ¿es este mi prójimo o no? Jesús iba a demostrar cómo el abogado estaría inclinado a contestar: no, ese no es mi prójimo, y cómo esa contestación no era la correcta. La compasión no tiene miedo. En la historia de Jesús, él cuenta de un judío inocente, atracado, malherido y abandonado en el camino. Así que trae a un sacerdote que viene subiendo hacia Jerusalén. Alguien con quien el abogado podía identificarse por ser miembro de la alta sociedad judía. Mas el sacerdote le pasó por el lado al hombre, por el otro lado del camino. No sabemos por qué, pero era posible que el sacerdote estaba subiendo de Jericó a Jerusalén en un día
en su día designado para servir en el templo y no podía llegar tarde. A lo mejor no quería la responsabilidad financiera de ayudarle a un hombre moribundo al lado del camino. A lo mejor no quería contaminarse tocando un cuerpo muerto, ya que eso le costaría 7 días de impureza y el no poder ministrar en el templo. El costo era muy grande y la inconveniencia de perder su lugar en el servicio del templo ese año. La religión tuvo precedencia sobre la necesidad de su prójimo. La religión tuvo precedencia sobre la compasión. Filipenses capítulo 3, versos 17 y 18 nos dice: amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora les repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestran que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. La compasión no es analítica. Luego que pasó el sacerdote, pasó también un levita. Y los levitas no eran descendientes de Aarón, por tanto, no eran sacerdotes, pero eran líderes religiosos de la nación de Israel. Así como el sacerdote, el levita conocía el mandamiento antiguo del Antiguo Testamento, donde decía que había que amar al prójimo. Pero no se paró, sino que calculó lo mucho que costaría y por alguna razón decidió que el precio era muy alto para pagarlo y siguió su camino. De acuerdo a Santiago capítulo 1, verso 27, la religión pura y verdadera a los ojos del Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Ambos hombres, el sacerdote y el levita, demostraron que hay una gran diferencia entre la verdadera religión y lo que ellos practicaban. La compasión es acción. Luego de haber dicho que la compasión no es académica, abstracta, temerosa ni analítica, ahora diremos lo que es la verdadera compasión. El tercer hombre bajó por el camino en la historia de Jesús. Este hombre sí tomó acción, se detuvo, se bajó del caballo, le limpió las heridas con aceite y vino al hombre herido en el camino. Le vendó las heridas, lo puso en su burro y lo llevó a un lugar de cuidado. Allí pagó por adelantado los gastos del hombre herido y le dijo al encargado: cuídalo y lo que gaste yo lo pago de regreso. Así que esa es la manera en la que se practica la compasión, con acciones. Jesús demostró que la única persona en esta historia con el conocimiento verdadero de Dios y de su palabra era el samaritano. En esta parte hay 4 lecciones que podemos aprender de la historia de Jesús. Número 1, la compasión es lo que vemos. El samaritano vio y tuvo compasión, así como en Mateo capítulo 9, verso 37, dice que Jesús, cuando vio las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Pero él no se quedó ahí, él hizo algo, les predicó el evangelio de salvación y sanó a los enfermos que estaban entre ellos. Hay muchos que miran la necesidad, pero no la pueden ver. Al ver Jesús la necesidad de la humanidad quebrantada y perdida, tuvo compasión de ellos. Y lo mismo le pasó al samaritano. La compasión comienza viendo y sale de nosotros cuando estamos rodeados por personas en necesidad. Si nos aislamos, nunca practicaremos la compasión porque no veremos la necesidad de los demás. La compasión es lo que hacemos. Luego de ser abiertos nuestros ojos, compasión es lo que hacemos. Lo que el samaritano hizo por el judío fue tangible, concreto y cuantificable. Él no solo le deseó buena suerte y mejoría, sino que tomó pasos para ponerlo en el camino hacia la recuperación. Había riesgo envuelto en estas acciones, como casi siempre los hay
En el caso del samaritano, ¿qué hubiese pasado si los ladrones hubieran todavía estado cerca del lugar esperando a que alguien ayudara al judío herido en el camino? El samaritano se arriesgó por amor de una persona en necesidad. La compasión demanda acciones que cubran la necesidad inmediata. La compasión es lo que vemos y también lo que hacemos. La compasión es cómo lo hacemos. Al final de la historia, Jesús le pregunta al abogado: ¿quién crees tú que fue el prójimo en la historia? De nuevo, el abogado contesta correctamente: aquel que tuvo misericordia. El samaritano fue el único de los transeúntes de aquel camino que demostró ser prójimo con sus actos de misericordia. Porque la misericordia es la expresión externa de la compasión. Compasión es cuánto nos cuesta. Siempre hay un precio que pagar cuando demostramos compasión. El samaritano le dio un adelanto al cuidador del lugar donde lo llevó para cubrir los gastos y se comprometió a pagar los gastos futuros a su regreso. El amor por la humanidad es costoso. Nos puede costar dinero, tiempo, trabajo, servicio, emociones. El verdadero amor es sacrificial. Siempre hay un precio. Nosotros nunca sabremos el propósito de Dios para nuestra demostración de compasión. Así que el ser compasivo incluye tener fe en Dios. Tener fe de que Dios tiene todo bajo control. Lucas capítulo 10, verso 37, al final de la historia del buen samaritano, nos dice que luego que el abogado le contestó acertadamente a Jesús, Jesús le dio un mandato: ve tú y haz lo mismo. En conclusión, la compasión es una parte del fruto del Espíritu muy poderosa para cambiar la vida de aquel que la recibe, de uno que refleja a Cristo. Tal vez te encuentras con alguien en necesidad y tú no tienes los recursos necesarios para cubrirla toda, pero sí tienes una parte de lo que esa persona necesita. Jesús te dice: ve tú y haz lo mismo. Porque cuando a nosotros nos falta, Él es más que suficiente para suplir todas las necesidades. Cuando Isaac vio que había necesidad de cordero para el holocausto, Abraham le dijo algo que aún resuena en la atmósfera espiritual: Jehová se proveerá de cordero para sí. Tú lleva el fuego y la leña para el sacrificio de compasión que harás por alguien, y Dios se proveerá de lo que falte, para que al final de todo sea Él quien reciba la gloria y la honra. Cuando la compasión es espontánea y no mide sacrificio ni costo, es porque proviene del Espíritu de Dios. Y aquellos que viven por el Espíritu tendrán una vida más que maravillosa. Dios te bendiga y adelante en la fe.